Buenas tardes, les doy una bienvenida para participar del estudio del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Leeremos desde el versículo 1 hasta el 6, Mateo 11 del 1 al 6. Después de que Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a predicar en las sinagogas de ellos y también en las ciudades de ellos. El versículo 2. Entonces Juan, oyendo en la cárcel, Juan el Bautista, de la obra del Mesías, envió a 2 de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? 4. Jesús les contestó: vayan y anuncien a Juan lo que oyen y lo que ven. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les da la buena nueva. Bienaventurado el que no es escandalizado en mí. Muy bien. Jesús, mientras los discípulos iban a cumplir la misión que Jesús les encomendó, Jesús se dirigió a las ciudades y sinagogas, se dirigió a varias ciudades de esa zona para predicar en las sinagogas de ellos. Cuando esto hacía Jesús, Juan el Bautista, que ya estaba en la cárcel, escuchó de los milagros que Jesús hacía, estos que están relatados en el capítulo 8 y 9 de Mateo. Justamente en esos 2 capítulos están hechos, el relato, de los milagros de Jesús, milagros que siguen uno por uno el orden o el tipo de milagros que esperaban los judíos que el Mesías iba a hacer cuando venga a la tierra. Jesús hizo esos milagros, repito, y entonces por esto llamó mucho la atención a Juan y mandó a preguntar a preguntarle a él si es que él era el Mesías o si no era el Mesías. Tú eres el que era de venir, o el viniente, como está. Es una forma conocida por los judíos educados para el Mesías. Lo llamaban el viniente. Entonces Jesús, llegaron estos 2 discípulos y Jesús les contestó si es que era o no él el Mesías. La razón de esta pregunta real de Juan era porque Juan estaba en la cárcel y él hizo una gran obra justamente anunciando al Mesías y no esperaba que el pago de esa obra sea el que esté en la cárcel con peligro de ser muerto, asesinado. Por esto motivó la pregunta a Jesús. Quería estar seguro que no había trabajado en vano, esto es, que Jesús era el Mesías, él había anunciado el Mesías correcto. Jesús le contestó exactamente lo que le llamó la atención a Juan, los milagros que estaban siendo hechos, milagros que correspondían a la obra que debía, según el criterio judío, a la obra que debía hacer el Mesías cuando venga a la tierra. Y entonces, finalmente dice Jesús: y bienaventurados son los que no se escandalizan de mí. El escándalo es motivado por obras o acciones de una persona, sean obras o acciones palabras de una persona que no correspondan a la realidad o que no le correspondan hacer a él. Pero ellos estaban escandalizados porque no esperaban un Mesías de esa naturaleza. No necesariamente el que estaba haciendo los milagros, sino el Mesías del nivel social que él era, el tipo de personalidad tan sencilla que exhibía y sobre todo lo que él enseñaba. Ellos no esperaban que el Mesías enseñe lo que enseñó en los capítulos 5, 6 y 7. No esperaban que hable de un reino de los cielos iba a venir, porque ellos creían que venía el Mesías para establecer el reino de los cielos. Muy bien, la contestación de Jesús fue extraordinaria.
y Juan pues pudo terminar sus días como un mártir en paz. Había cumplido la obra, no había fallado en su vida. Los versículos 7 al 15. Mientras los discípulos de Juan se regresaban donde su maestro, donde Juan, Jesús empezó a decir a la multitud respecto de Juan: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? 8. ¿Salieron a ver un hombre vestido elegantemente? No, porque los que visten elegantemente están en la casa de los reyes. ¿Salieron a ver un profeta? Les siguió diciendo. Jesús mismo contestó, sí, y les digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito: mira, yo envío un mensajero antes que ti, y antes que ti preparará tu camino. Está hablando de que estaba escrito, profetizado la obra de Juan el Bautista. En otras palabras, Jesús, por primera vez, se refiere a Juan el Bautista y le dice que él es entre los nacidos de mujer. No ha habido más importante que él, porque él anunció al Mesías. La obra sencilla de Juan, muy sencilla aparentemente, tenía un valor inmenso para el cielo, y era llamar al arrepentimiento. Yo les he explicado otras veces y quiero repetirles. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento era un lamento, un llanto, un sufrir por los pecados, por no haber podido guardar la ley. El lamento en los días de Juan el arrepentimiento en los días de Juan es diferente. Es un arrepentimiento diferente. Está expresado por la palabra metanoeo, que significa ser reflexivos. En otras palabras, dar lugar a otras ideas. Jesús, esto es lo que quería. Dios esto quería. Para esto mandó a Juan, para que llame al pueblo judío que estaba saturado de las enseñanzas de los rabinos, de las enseñanzas del antiguo pacto, muy buenas para el tiempo, pero ahora Dios quería que abran su mente para las enseñanzas de Jesús y que participen del nuevo pacto. Bueno, esto es el arrepentimiento. Es abrir la mente para ser receptivo a nuevas ideas. Y entonces el versículo 12 dice, pues desde entonces, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos es forzado. ¿Quién forza el reino de los cielos? Dice desde que empezó la obra de Juan el Bautista, con esta predicación de que abran su mente para nuevas ideas, el reino de los cielos que anunciaba Jesús ha sido forzado. ¿Es forzado por quién? ¿Por hombres? No. La mayor parte de ellos no tenía interés porque esperaba otro reino diferente. Un Mesías que venía a gobernar ya en ese tiempo a Israel y ponerle a la cabeza del mundo. No esperaban el reino de los cielos. Esperaban el reino del Mesías en ese tiempo. Muy bien. Y entonces, ¿quiénes son los que forzan a entrar en el reino de los cielos? No los hombres, sino el Espíritu de Dios, insistiendo en la mente de los judíos para que den atención a las ideas, a las nuevas enseñanzas que venían de la boca del Mesías, para que entren en el reino de los cielos. Él estaba forzando, y todavía ahora hace el mismo trabajo. La mayor parte de la gente no tiene ningún interés en el reino de los cielos, sino tiene interés en cómo le va aquí en esta vida. Tiene razón en parte, pero eso no quiere decir que no hay cómo prestar atención a la importancia que tiene para el ser humano el reino de los cielos, porque el reino de la tierra es injusto, es lleno de maldad. Bueno, entonces, además dice en el versículo 13 Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, la etapa profética del nuevo pacto que anunciaba el Mesías, que anunciaba la obra, la instalación del nuevo pacto, fueron hechos hasta Juan. Fue profetizado. Desde entonces viene la realidad, Jesús, la realidad. El versículo 14 dice, y si quieren recibir, Juan el Bautista no solamente es el mayor profeta que ha habido, el hombre más importante que ha habido, sino también en el campo simbólico de las profecías, es Elías, dice Jesús. Y si quieren recibir, Juan el Bautista también es Elías. Ustedes recuerdan que en el capítulo 4 de Malaquías, creo que en el versículo 5,
se anuncia de que antes que venga el día terrible de Jehová, va a haber el gran día de Jehová, el día tremendo de Jehová. Antes que venga ese día, va a venir Elías para llamar el corazón, la atención de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Pues Jesús dice, ese Elías es Juan el Bautista, el que había de venir. El que tenga oídos, oiga. Esto es, el que pueda oír, comprenda. La obra del Mesías, venía anticipada la presencia del Mesías en la tierra. Y la obra de él venía anticipada por este Elías, que iba a ser un llamamiento a que presten atención, abran su mente los padres a las enseñanzas de los hijos y los de los hijos a los padres. En realidad, que presten atención a la obra del Mesías. El día de Jehová, grande y terrible, entonces tiene, según versículo 14, tendría dos aplicaciones. La primera, la venida de Jesús. ¿Por qué es el día grande y terrible la venida de Jesús? Porque ahí hizo Dios el juicio del pecado. Ahí derrotó al pecado. Ahí terminó el conflicto de Dios con el mal. Desde ahí para acá está implementando su victoria entre los hombres para beneficiarlos. Esto es el periodo que vivimos. Y en la segunda parte del día grande de Jehová es cuando ocurre la venida de Jesús, como está relatada en Apocalipsis 19, desde el 11 en adelante. Y así como vino Elías en la obra de Elías se realizó en la persona de Juan el Bautista, también vemos que en Apocalipsis la obra de Elías, Apocalipsis 11, se realizará antes que venga el día grande y terrible de Jehová, en la venida de Jesús, la segunda venida. Entonces, para la muerte de Jesús y para la segunda venida, la obra de Elías, en la persona de Juan el Bautista y luego en el Elías del Apocalipsis 11. Bueno, los versículos 16 y 19. Ahora, después que Jesús hace una descripción de quién era Juan el Bautista, una descripción muy elogiosa, por supuesto, le pone a él como el hombre más importante nacido de mujer. Pero este hombre más importante dice que no será tan importante como el menor de los miembros del reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos va a ser algo extraordinario. Bueno, entonces, después que Jesús hace esta descripción, de Juan el Bautista, de su obra, hace este gran ensalzamiento a Juan el Bautista, ahora analiza la condición de la sociedad en la cual Juan el Bautista tuvo que trabajar y compara y hace una comparación muy, muy gráfica de la actitud de la gente que escuchó la obra de Juan el Bautista. Dice así: ¿a quién compararé a esta generación? Jesús dice, esta generación, o sea, los judíos que vivían en la época de Jesús, son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y hablan a otros. 17. Y les dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Les tocamos música triste y no se pusieron tristes. O sea, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que la gente que vivía en los días de Jesús y de Juan el Bautista tenían sus emociones atrofiadas. No reaccionaban ni a alegría, simbolizada por la música para bailar, ni reaccionaban ante una tragedia, ante algo motivo de tristeza. Las emociones, o sea, eran como sin emotividad. No les movía nada. Esto quiere decir, no les movía nada. No daban respuesta a nada. Muy parecida a la generación de este tiempo también. Sí, a la gente sí responde, pero a cosas diferentes a las de Dios, ¿no? No responden realmente a la influencia del mensaje divino. La gente no responde. Pueden oír muchas cosas buenas, sin embargo, tienen más interés, parecido a los judíos, pero aún más agravado, a personas importantes, a políticos, a actores de cine, a actrices, cantantes, esa cosa. Bueno, el versículo 18, Jesús pone
describe la situación de la gente de ese entonces poniendo otra comparación. Dice así el 18. Vino Juan, que no comía ni bebía, y le dijeron, demonio tienes. Estas personas que emocionalmente estaban como paralizadas, al ver la obra y escuchar a Juan, no tenían una actitud receptiva. Más bien, era una actitud como de jueces, porque ellos estaban satisfechos. No necesitaban que Dios, que el cielo, haga algo más por ellos. Estaban satisfechos con lo que tenían, con lo que recibían, hablo espiritualmente, de su religión, de su práctica de la ley. Estaban satisfechos. Así mismo dice Jesús respecto al 19, vino el Hijo del Hombre respecto a él, ¿no? Que come y bebe y dicen, mire, este hombre es un glotón, un bebedor, amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Muy bien, la obra de Jesús ante tanto milagro simplemente no les conmovió, eran emocionalmente no respondían. Emocionalmente no respondían. Entonces no les emocionó al ver cómo la miseria era curada, sanada, no les importó. Porque por la misma razón que a Juan le llamaban un endiablado frente a un hombre que era como un asceta, a Jesús decían en cambio al revés, pues, ¿no? Porque Jesús no era un asceta, era una persona que vivía con hábitos comunes como de los demás. Jesús no vino como un santo, como espiritualizado, vino como una persona común. Por eso le llamaban glotón y bebedor. Esto dice Jesús, no dicen nadie más. Jesús dice que así es el concepto que tenían de él, que era un glotón y un bebedor, amigo, y que era amigo de los publicanos y de los pecadores. Y entonces también, por la razón que no necesitaban el mensaje de Jesús, no valoraban, más bien dicho, el mensaje de Jesús, era porque con lo que ellos aprendían estaban satisfechos, creían que estaban perfectamente bien con su convencimiento de que guardaban la ley y así Dios los aceptaba. Entonces, ¿para qué necesitaban otro mensaje? Y esta comparación que hace Jesús luego termina diciendo, la sabiduría es considerada justa o inocente por sus hijos. La sabiduría de ellos se verá por los frutos que den ellos. Y la sabiduría de Juan y de Jesús se verá por los frutos que dé la obra de Juan y de Jesús. Es lo que está diciendo Jesús. Se verá cuál de las dos obras ha sido la justa, la sana. Muy bien, ahora del 20 al 24. Ahora Jesús va a explicar la reacción de Dios ante la actitud de estas ciudades donde Jesús hizo estos tantos milagros, repito, registrados en el capítulo 8 y 9 de Mateo. Dice, entonces empezó a reprochar, versículo 20, a las ciudades en las que hizo la mayoría de milagros, porque no se arrepintieron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro o Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron entre ustedes, se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. 22. Por esto les digo, más tolerable será el día del juicio para Tiro y Sidón que a ustedes. Asimismo, 23. Y tú, Capernaum, hace Jesús una pregunta, ¿serás tú levantada hasta el cielo? Responde Jesús, no, sino serás arrojada al Hades hasta para que seas destruida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en Capernaum, hasta ahora Sodoma permanecería. Sin embargo, les digo que a ustedes, a los de Capernaum, el día de juicio, a los de Sodoma, el día del juicio les será más tolerable que para Capernaum. Ahora miren ustedes, Sodoma, tomando muy bien este ejemplo, una corrupción extraordinaria. Pero para Dios la corrupción no es tan grave como lo es para los religiosos, como la falta de respuesta a los mensajes de Dios. Esto es, a la falta de arrepentimiento. Esto es lo que está diciendo aquí. A la falta de arrepentimiento, o sea, a la falta de abrir la mente, dejar dar cabida a ideas nuevas, predicadas por Juan el Bautista y por Jesús. Esto es lo que para Dios es mucho más grave
con los pecados de corrupción que se cometieron en Sodoma. Esto es lo que está diciendo. De tal forma que no podemos tomar livianamente el hecho que Dios mande mensajes y no hagan ningún caso, queden insensibles, porque estos son los pecados más graves para Dios. Ahora, cambia de tema Jesús. Esta es una revelación que Jesús fue recibiendo, iba recibiendo mientras iba hablando. Esto concluimos al leer los versículos 25 al 27. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, o sea, después que terminó este discurso, Jesús respondió. Pero ¿respondió a quién? ¿Quién le hizo una pregunta? Indudablemente por el contexto de su respuesta vemos quién le hizo la pregunta. Dice, estoy de acuerdo contigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste esto, cómo hace Dios el juicio, esto a los sabios y prudentes y lo revelaste a los niños, o sea, a las personas que son como un niño, ¿no es cierto? Viven pendientes de Dios, no importa lo que hagan, porque los niños son así con sus padres. No importa lo que hagan, el niño pues siempre si tiene necesidad de un lápiz, va a pedir un lápiz. Si tiene hambre, va y pide a sus padres comida. Así se haya portado mal. Esta actitud prefiere Dios a aquellos que quieren acercarse a Dios o establecer una relación con Él por medio de un carácter perfecto, de una obediencia perfecta. Esto nadie puede, sino lo que Dios quiere es algo real. La actitud de un niño de parte de los que se acerquen a él. El 26. Sí, Padre, esto te agradó. O sea, revelar la acción de Dios, en este caso en el juicio, revelar a las personas que no se creen pues sabios, sino más bien que necesitan de Dios. 27. Todo Jesús sigue revelando, ¿no? Dando revelación a la gente. Dice, todo me entregó mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo quiera revelar. Entonces esto explicaría por la poca respuesta que dieron las ciudades que Jesús acaba de mencionar y al ver los milagros que él hizo, la poquísima respuesta. Explicaría porque si el Padre no revela al Hijo, nadie iba a aceptar al Hijo. Y si el Hijo no revela al Padre, nadie podrá conocer al Padre. O sea, la revelación de Dios es hecha por acción del Padre o por acción del Hijo. Entonces, nadie puede conocer a Dios a menos que Dios del Padre, nadie puede conocer a Dios del Padre a menos que Jesús, el Hijo, revele al Padre. Y nadie puede conocer al Hijo a sí mismo si el Padre no revele. Entonces es una revelación personal e individual que hacen tanto el Hijo como el Padre para conocer al Padre y al Hijo. Versículos 28 al 30. En esta misma línea Jesús, en el contexto sigue diciendo, Jesús hace una invitación a todos, a aquellos tan irresponsables, que no tienen respuesta a los actos de misericordia de Dios. Para eso son las emociones, ¿no? No tienen respuesta a los actos de misericordia, de compasión de Dios, tal como mostró Jesús en las curaciones que hizo, repito, narradas en los capítulos 8 y 9 de Mateo. Y les invita a la gente que estaba escuchando, vengan a mí, todos los fatigados, los sobrecargados, que yo los haré repasar. O sea, son personas que no están satisfechas de su cumplimiento de la ley como la mayoría de personas estaba satisfecha. Personas que han fracasado en su intento de agradar a Dios con su obediencia. A esos Él invita. No invita a los que les va bien, sino a los fracasados. El 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces Jesús hace una invitación para darles descanso a estas personas fracasadas que saben que Dios no les puede recibir en la condición que está, piensan así, sin embargo a esos Dios recibe. Y entonces que vengan para darles descanso, pero que cuando vengan hacia Jesús tomen su yugo. Ahora, ¿el yugo qué es? El yugo en el Antiguo Testamento es un instrumento para unir, para trabajar. Ustedes, la yunta, dos bueyes tiran de la yunta para arar. Es para
facilitar el trabajo. Y también significa una balanza, es que tiene dos brazos. Y el término cuando es, o sea, el yugo puede ser también, significa en la Biblia justicia, o también caminar juntos, para caminar juntos y hacer un trabajo. Aquí el trabajo que hay que hacer es llevar nuestra naturaleza caída, porque Jesús en el capítulo anterior nos invitó a los creyentes a cargar nuestra cruz, o sea, nuestras debilidades y seguirle. Ahora quiere Él que compartamos con Él su yugo, que es cargar la humanidad caída que Él cargaba, porque estaba bajo la ley, y caminar con Él, pues. O sea, caminar con Él, ser compañeros de Él el resto de la vida. Esto es lo que está invitando. Claro, esto no es una invitación de tipo física. Esta invitación es de tipo espiritual, en otras palabras, es en la mente, es con los pensamientos que uno se acerca a Jesús, con los pensamientos. Esto es importante entender, no es cuando uno tiene pensamientos buenos que se acerca a Jesús, es cuando uno no puede con los pensamientos malos. Esa es la invitación para tener el yugo de Jesús, y dice que su yugo no es pesado, no es difícil, ni es gravoso. Y para aprender a caminar con Él, al aprender a caminar con Él, uno va también aprendiendo a ser humilde y manso, que es el secreto de la paz en la tierra. La mayor parte de nuestros problemas, sufrimientos y angustias es por el orgullo herido o por la forma violenta que tenemos de reaccionar cuando no nos gusta algo o alguien nos ofende. Con Jesús aprendemos a ser mansos y humildes. Ningún ser humano puede ser manso y humilde si no aprende a caminar con Jesús, y aprende a caminar con Jesús estando consciente mentalmente de su maldad. Así quiere caminar que venga la persona, así quiere Jesús que venga la persona, como está caído, cargado, agobiado. Entonces, a eso nos llama. Y entonces dice el 30, mi yugo es útil, y mi carga es ligera. O sea, es fácil caminar con Él, es fácil ser compañero de Él. Es mucho más fácil que tratar de uno solo hacer lo que Dios quiere. Es mucho más fácil caminar con Jesús, ahí está asegurado. Bueno, les agradezco por haberme acompañado a este estudio. Que Dios los bendiga esta semana, y les invito la próxima semana para estudiar el siguiente capítulo del libro de Mateo. Gracias.